Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a las instalaciones que ocupa el Palacio de Justicia de Texcoco. El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, dentro del marco de difusión de la cultura jurídica 2016, ha programado la conferencia Principios que rigen el amparo, que impartirá el magistrado, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, José Luis Maya Mendoza, integrante de la primera Sala Civil de Texcoco, a quien damos un fuerte y caluroso aplauso. Nos honra con su presencia el magistrado, maestro en Derecho, Alejandro Velázquez Contreras, presidente de la primera Sala Civil de Texcoco, quien fungirá en este evento como moderador. Acto continuo, cedemos el uso de la palabra al moderador, quien dará un mensaje y procederá a la lectura de la ficha curricular de nuestro distinguido expositor. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Yo creo que el entender la esencia de las cosas siempre es muy importante para poder interpretar cualquier institución jurídica, y el juicio de amparo no es la excepción. Entonces el tema que hoy nos reúne se oye muy interesante, porque creo que nos va a dar una visión de esos principios que nos van a poder ayudar a entender mejor cómo interpretar los diversos preceptos de nuestra ley de amparo. Voy a dar lectura a la ficha curricular del magistrado, maestro en Derecho José Luis Maya Mendoza. Realizó estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Valle de Toluca. Ha cursado las especialidades en Derecho Judicial en la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Derecho de Amparo por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Actualmente es candidato a doctor en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Dentro de sus actividades docentes, ha sido profesor de asignatura en el Colegio de Estudios Jurídicos de México, la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, Universidad Analítica Constructiva Sociedad Civil y la Universidad del Valle de México. También ha participado como expositor en la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en los cursos para secretario y técnicos judiciales, en los de formación para el cargo de juez, y además en los cursos de amparo que se han dirigido a la Unidad Jurídica de la Delegación Estado de México del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como conferencista ha sido expositor del nuevo enfoque de los principios de amparo, el interés legítimo, generalidades sobre la nueva ley de amparo, ejecución de las sentencias, derecho civil, apariencia del buen derecho, juicios orales en controversias del orden familiar, el nuevo procedimiento oral mercantil, en la Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad del Valle de Toluca, Centro de Estudios Universitarios Sociedad Civil, en la Secretaría de la Función Pública en el Instituto Nacional de la Economía Social y en el Colegio de Abogados del Estado de México. En el plano laboral se ha desempeñado como juez de cuantía menor y primera instancia en distintos distritos judiciales. Actualmente, como se dijo, es magistrado integrante de la primera Sala Civil de aquí de Texcoco. Dejamos en uso de la palabra al magistrado en el tema que hoy nos convoca. Gracias. Muchas gracias, muy buena tarde a todos y cada uno de ustedes. Antes que nada, quiero agradecer la presencia, qué bueno que me acompañan el día de hoy, para llevar a cabo algunos comentarios en torno a la figura eminentemente procesal que es el amparo. Asimismo, agradezco muchísimo la invitación que me ha hecho la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México para llevar a cabo estos comentarios. Esta exposición, que a mi juicio es de gran relevancia, porque se sujeta o se funda en mucho en la reforma constitucional que entró en vigor el 4 de octubre de 2011 y que impacta desde luego diversos preceptos constitucionales, entre ellos el primero,
las bases en el 103 y en el 107, y bueno, pues es una gran oportunidad. Agradezco de igual forma la gentil presentación que me hace mi compañero, el magistrado Alejandro Velázquez Contreras, y bueno, pues sin mayor preámbulo, reitero el agradecimiento de su presencia y procedemos a la exposición de este tema. Bien, para hablar de los principios, es muy importante entender que estos vienen a constituirse realmente como una columna vertebral de una determinada materia. En este caso, tenemos, como ya lo comentaba, una reforma constitucional de gran trascendencia que entró en vigor el 4 de octubre de 2011, que reformó los artículos 103 y 107 de la Constitución, que son los que rigen justamente las bases, son los que establecen las bases del amparo. Esto hace de otra diversa reforma constitucional que entró en vigor días antes, en donde se hizo una reforma, entre otros, al artículo 1 de la Constitución, en donde se abandonó aquel criterio de la protección de garantías individuales, entendidas estas como derechos individuales, para dar paso a un reconocimiento de derechos humanos. Y no únicamente un reconocimiento de derechos humanos en el plano nacional, sino que se estableció ahí que se protegían o se deben proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución y además en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte. Entonces, esa reforma vino a impactar en gran medida al amparo ahora como un instrumento procesal de protección de derechos humanos. ¿Qué es lo que contiene esta reforma? Bueno, en primer lugar, esa protección de la que ya les he hablado, que bueno, pues los derechos están establecidos ahora en la Constitución y los tratados internacionales. Se establecieron también algunas figuras procesales muy importantes, como por ejemplo, la apariencia del buen derecho en el tema de la suspensión del acto reclamado. Se incorporó una nueva figura también en la suspensión. Anteriormente teníamos dos clases de ella, actualmente la Ley de Amparo regula 3. Se incorporó también un nuevo recurso, que es el de inconformidad. Se incorporó también una figura procesal que permeaba en el ámbito administrativo y se trajo al amparo. Esto obedeció en gran medida a una opinión generalizada de la doctrina, en el sentido de que el amparo debería tener un ámbito de mayor protección, y de esta forma se incorporó también el interés legítimo para poder accionar en el amparo, que va a ser también el tema de algunos de los principios que vamos a comentar el día de hoy. Se establece también como un atenuante para aquel clásico principio de relatividad de las sentencias de amparo, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, entre otras figuras que vinieron a transformar de una manera muy honda la concepción antigua que teníamos del amparo. Es decir, esta reforma lo vino prácticamente a sacudir desde sus cimientos, y en la actualidad el amparo, bueno, pues ya tiene una connotación general mucho más amplia. Es decir, las fronteras del amparo se abrieron de una manera tremenda, de tal manera que ahora podemos fundarnos en un interés legítimo. Además, también el amparo protege en la actualidad derechos de naturaleza colectiva. Todo ello, todo esto que comento, tiene desde luego una gran incidencia en los principios que rigen la materia del amparo, de tal manera que, a pesar de que hoy hablo de los principios que lo rigen, en realidad lo que tenemos que hacer es hablar de un nuevo enfoque de los principios que ya existen y del surgimiento de algunos otros nuevos en virtud de esta reforma constitucional. Antes de abordar el tema, también es muy importante señalar que históricamente el amparo, a la luz de una teoría del acto reclamado, se fundaba en una protección en contra de leyes o en contra de actos. Esa era la materia del amparo, y eso se prestaba a diversos equívocos, porque bueno, la connotación leyes era demasiado restringida, de tal forma que en la actualidad bueno, podemos hablar de tres grandes sectores de procedencia del amparo, estos previstos en el artículo 1 de la ley y en el 103 de la Constitución. Y esto es, el amparo en la actualidad procede en contra de normas, de actos y de omisiones. Y evidentemente dentro de las normas podemos encontrar una gama inmensa, como pueden ser las leyes, los reglamentos, las constituciones de los estados,
el Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México, bueno, no sé si se siga llamando así por la denominación nueva que tiene, los bandos municipales y cualquier disposición de carácter general y obligatorio. Todo ello engloba en la actualidad ese concepto de normas. A la vez, los actos fundados en gran medida en el principio de relatividad y además las omisiones. Entonces, partiendo de esta idea, bueno, los principios que rigen esta materia, los principios que rigen la materia del amparo, desde luego ya no pueden ser estudiados de la misma forma. Ahora, ¿qué es lo que entenderíamos por principios? Aquí tendríamos que hablar de principios procesales. ¿Por qué? Porque el amparo es netamente procesal. O sea, el amparo es un instrumento procesal que tiene como derecho sustantivo a los derechos humanos. De tal manera que vamos a desenvolver el amparo de acuerdo a las reglas establecidas en la ley de amparo y no en juez. Hay por ahí supletoriedad también. Pero en esencia el amparo es netamente procesal. Ahora, los principios se han entendido en alguna definición tal vez muy simple como algunos lineamientos esenciales sobre los cuales se va a desenvolver un determinado proceso. Solamente que para el amparo debemos darle también una connotación diferente porque estos principios que lo rigen son especiales. Es decir, esos principios probablemente los vamos a encontrar, sí, en otras materias, pero tal vez con un nombre diferente. Pero en el amparo también toman un giro diferente, de tal forma que estos lineamientos esenciales vienen a darle al amparo una identidad propia. Y esa identidad propia la encontramos al accionar, es decir, al momento de iniciar la acción de amparo. Los vamos a encontrar también, al menos uno de ellos, en el intermedio, es decir, durante la tramitación, y vamos a encontrar algunos otros principios dentro de lo que es el dictado de la sentencia. Estos son principios particulares del amparo, pero también es necesario considerar que en el amparo también se actualizan los principios generales. ¿De qué clase? Nuevamente hablamos de principios de naturaleza eminentemente procesal. Ahorita cuando hable de uno de ellos me voy a referir nuevamente a este tema, pero podríamos ir adelantando que en cualquier clase de proceso, por ejemplo, nos vamos a encontrar un principio de adquisición probatoria. Esto lo encontramos también en el amparo. Vamos a encontrarnos algún principio de preclusión y este principio de preclusión también opera en el amparo. Vamos a encontrarnos también algún principio de concentración, también. Principio dispositivo también se actualiza. Principio de igualdad de partes, quién sabe. Ahí no podemos saber si efectivamente vamos a tener una igualdad dentro de la tramitación del amparo. Pero insisto, estos principios que son genéricos se actualizan también en este procedimiento, lo llamaré, que es el amparo. Pero ahora, esos principios particulares, como les decía, se deben sujetar a un nuevo enfoque a la luz de esta reforma constitucional que entró en vigor el 4 de octubre de 2011. De esta forma, en primer lugar, he segmentado, haciendo eco también de estos principios y los he clasificado en 3 apartados. Esos 3 apartados son, como ya comentaba, al accionar, es decir, al inicio del amparo, en el trámite y finalmente en la resolución. Estos principios, inclusive, tienen una naturaleza diversa. Y me explico. En cuanto al inicio, es decir, al momento de accionar, vamos a encontrar algunos principios. El primero de ellos, un principio clásico ya conocido, es el que denominamos principio de instancia de parte agraviada. Es decir, que el amparo únicamente puede ser accionado para que tenga, para que se pueda abrir. Este principio en una vertiente implica que el amparo nunca se va a abrir de manera oficiosa. Es decir, que siempre va a ser necesaria la acción, la instancia de aquella parte que se sienta agraviada. Esto en el entendido de que el agravio lo vamos a entender como un perjuicio, y el perjuicio a la vez lo vamos a sacar de la concepción clásica del derecho civil y lo vamos a entender como una ofensa a los derechos iguales, a los derechos humanos de la parte quejosa. Ahora, el agravio ya tiene que venir necesariamente en una doble vertiente. El agravio ya tendrá que venir fundado
fundado, en un interés jurídico o inclusive también en un interés legítimo que, adelantaremos que estos intereses coexisten actualmente en la base constitucional del artículo 107 particularmente. Bien, entonces este principio se dice que podría admitir excepciones, pero estas excepciones las vamos a entender también en un giro diferente. Esto porque en la materia penal, cuando el quejoso esté en riesgo de perder la libertad, se entiende que cualquier persona puede pedir el amparo en su nombre. Inclusive cuando se trata de alguna persona que sea menor de edad. Esto indica entonces que el amparo en este caso no necesariamente es accionado por la parte quejosa, sino por una persona diferente que, dicho sea de paso, no ostenta representación. Además, la otra excepción es cuando el propio abogado va y pide el amparo en favor de su cliente. Y en este caso, pues también entendemos que el amparo no es pedido realmente por aquella persona a la que se le está causando ese agravio. Estas son las dos excepciones que maneja la doctrina, únicamente son dos de ellas, pero en lo general, a mi juicio, si atendemos al vocablo instancia, la instancia en realidad es una petición. Entonces, necesariamente el amparo tiene que ser pedido por el propio quejoso, por su representante o inclusive en los dos casos que ya comenté. Si no hay queja, si no hay acción, el amparo definitivamente no se va a abrir por más que pudieran existir violaciones graves a derechos humanos. Ese es el primer principio. Entiendo ahora también con un nuevo enfoque. Tenemos un siguiente principio también al inicio de la acción, que es el que conocemos como el principio de agravio personal y directo. Este principio también fundado en una concepción clásica. Esto quiere decir que necesariamente, aquí tenemos que considerar que para que pueda haber amparo necesariamente debemos tener una norma, un acto o una omisión, como ya lo anticipé. Entonces, alguno de ellos, particularmente la norma, el acto o la omisión, tienen que ir dirigidos específicamente a un sujeto, es decir, el sujeto en cuestión tiene que ser el destinatario de este acto. Entonces, en la medida que se provoca mediante el acto de autoridad una afectación de manera directa a la esfera jurídica de esta persona, surge de inmediato un interés. Este interés que se equipara a un derecho de naturaleza subjetiva. Es decir, el interés jurídico se equipara generalmente a la existencia de un derecho subjetivo, entendido también este derecho subjetivo como una facultad. Es decir, el interés jurídico siempre va a suponer, en principio, esa afectación directa que nos va a dar nacimiento a una facultad, y la facultad se entiende entonces como una potestad. Es decir, en la medida que tengo una lesión a alguno de mis derechos, en virtud de esa potestad puedo accionar o puedo no hacerlo. Inclusive puede ser o puede darse el caso de que consienta en determinado momento el acto, y eso actualizaría alguna de las causas de improcedencia previstas en la propia ley de amparo. Entonces, este principio, agravio personal indirecto, es en el cual ha funcionado históricamente el amparo. Y se decía que cuando teníamos afectaciones indirectas, el amparo era en consecuencia totalmente ineficaz, porque por más que existieran violaciones graves en aquella época, garantías actualmente a derechos humanos, entonces no se podía obtener esa protección por más de que pudieran existir violaciones particularmente de naturaleza patrimonial a los sujetos, y pues no tenían tutela judicial ni en acciones previstas en las legislaciones comunes y tampoco en el amparo. Por ello, el legislador determinó en esta reforma constitucional incrustar el interés legítimo en el artículo 107 de la Constitución, y de esta forma en la actualidad ya tenemos una coexistencia de intereses. Es decir, actualmente el artículo 107 de la Constitución regula por una parte el interés jurídico, aún permanece, y también el interés legítimo. Y este interés legítimo, por consecuencia, tiene que dar surgimiento a un nuevo principio. Perdón. Este nuevo principio
al que yo le denomino agravio personal indirecto. Esto quiere decir que sí se va a generar un acto de autoridad, y este acto de autoridad va a ir dirigido específicamente a una persona, que incluso este acto de autoridad puede ser benéfico para el destinatario de la misma. No obstante, en la medida que se emite ese acto de autoridad a un destinatario específico, puede afectar a otra persona. Entonces aquí tenemos en realidad una afectación indirecta. Aquí, evidentemente, como el acto no va dirigido al sujeto en cuestión, entonces es más que claro que no le surge un interés jurídico. Entonces, el interés legítimo se ha entendido, de acuerdo a lo que previene este precepto constitucional, el artículo 107, como una especial situación frente al orden jurídico del sujeto. Es decir, se trata de un interés jurídicamente relevante que, en la medida que es estimado, como consecuencia se obtiene un beneficio jurídico. Entonces tenemos aquí la coexistencia de estas dos clases de intereses, por una parte el jurídico y por la otra parte este interés legítimo, que a su vez puede ser de dos clases. Este interés puede ser particular, es decir, puede afectar únicamente a un sujeto o puede afectar también a alguna colectividad. Y de esta forma, como el amparo actualmente ya también tutela derechos de naturaleza colectiva, evidentemente también debe surgir o debe estimarse la existencia de otro nuevo principio al que he denominado agravio colectivo indirecto. Esto porque el acto de autoridad va a lesionar no un derecho particular, sino los derechos de una colectividad. Aquí tendremos que atender a alguna clasificación de estos derechos colectivos, regulados inclusive por el Código Federal de Procedimientos Civiles, que ha establecido por ahí en el artículo 581 la procedencia de las acciones de naturaleza colectiva. Aquí con el único problema que el sujeto, es decir, el ciudadano común, no se encuentra legitimado para su ejercicio, sino que este se reserva para agrupaciones defensoras de derechos ambientales o derechos de consumo, particularmente la Procuraduría Federal del Consumidor. No obstante, insisto mucho en esto, se requiere forzosamente de la emisión de un acto de autoridad para que haya una lesión a derechos de la colectividad. Y de esta forma, atendiendo a esta clasificación, los derechos protegidos actualmente por el amparo en razón de las violaciones que pudiera cometer la autoridad son derechos de naturaleza difusa, derechos colectivos en sentido estricto y derechos homogéneos, todos y cada uno de ellos con una connotación diferente. Por ejemplo, en este segmento podríamos hablar de la protección de los derechos a la salud, derecho a un medio ambiente limpio, derechos de los consumidores, derecho al agua, derechos de las etnias, entre otros que entran en esta clasificación. Ahora, por poner algún ejemplo, este que les voy a comentar deriva de una tesis aislada, es decir, este ejemplo que yo les comento ahorita efectivamente ocurrió y dio pauta al surgimiento de esta tesis. De ella podemos desprender que algún policía, entiendo federal, llegó un buen día a su lugar de trabajo y se le notificó que al día siguiente tenía que presentarse en una entidad federativa diversa. Dicen: cesa tus actividades aquí y por consecuencia te vas a trabajar al norte de la República Mexicana. Este acto de autoridad evidentemente va dirigido a este señor, al policía, que es al que estoy ejemplificando. En la medida que se emite ese acto hacia él, le surge una legitimación, es decir, un interés, y el que le surge indudablemente es un interés jurídico. Y en virtud de la facultad a la que me he referido, este señor podría renunciar, podría irse a trabajar, podría interponer algún recurso si es que lo hay, podría dedicarse a otra cosa, en fin, podría hacer miles de cosas porque esto es potestativo. Sin embargo, este señor no hizo nada. Pero este señor tenía uno o más hijos, y uno de ellos fue al amparo. Estaremos de acuerdo que el acto de autoridad no va dirigido hacia su hijo, va dirigido al policía. Sin embargo, en este ejemplo que les doy,
el niño estaba en una especial situación frente al orden jurídico y el acto de autoridad que iba dirigido hacia su padre le afectó de manera indirecta, de tal forma que esta posición le legitimó para ir al amparo fundado, insisto, en la existencia de un interés legítimo. Ahora, dentro de lo que es la colectividad, recuérdese hace algunos meses que hubo algunas demandas de amparo de naturaleza colectiva por afectaciones ambientales por allá del estado de Quintana Roo, cuando la autoridad determinó destruir algunos manglares. Bueno, ahí inclusive me parece que fue un niño que fue al amparo y le pusieron una garantía muy alta para concederle la suspensión del acto reclamado. Entonces, estos son ejemplos de lo que pudiéramos concebir actualmente como un interés legítimo, ya sea en un plano individual, ya sea también inclusive en un plano colectivo. Les comento que estaba leyendo una tesis ayer, antier, en donde algún sujeto legitimado para ir al amparo, argumentando la existencia de un derecho a la salud, sabemos que en la medida que el acto de autoridad deja de surtir sus efectos respecto al quejoso, se actualiza de inmediato una causa de improcedencia del amparo que motiva un sobreseimiento. Y ese sería entonces el destino. No obstante, en el giro actual que hay en el amparo, no importa que haya cesado el efecto hacia el sujeto que es quejoso, sino que como se trata de un derecho que atañe a una colectividad, el amparo inclusive debe proseguir hasta la resolución en donde se determine si se concede o no se concede. Esto porque la sentencia, como lo expondré un poquito más adelante, también ya tiene un efecto diferente al de relatividad. Bien, entonces, estos son principios que se fundan justamente en un interés, el interés de la parte quejosa para poder accionar el amparo. Dentro de este segmento, finalmente, vamos a observar un principio al que denominamos definitividad. Este principio que ya conocíamos también y que, de acuerdo a su concepción, también admite excepciones. ¿Qué es lo que implica definitividad? Aquí, por principio de cuentas, debemos esclarecer que se llama definitividad este principio porque el amparo única y exclusivamente procede respecto de actos que tengan el carácter de definitivos, entendiéndose por tales los que no admitan recurso o medio de defensa, que son dos connotaciones distintas, o que admitiéndolos recursos o medios de defensa, estos hayan sido agotados y bueno, pues haya persistido eventualmente alguna violación a derechos. Esto quiere decir entonces que por regla general las leyes que rigen el acto de las autoridades deben contener sendos recursos que eventualmente pueden remediar la queja del sujeto. Es decir, en la medida que voy a un recurso y por medio de él se puede revocar, modificar o anular el acto, entonces se hace innecesario acudir al amparo. Y esa es la razón de ser, esa es la razón de existencia de este principio de definitividad, que bueno, a lo largo de la historia del amparo también ha sufrido algunas modificaciones y ellas han descansado generalmente en las excepciones a este principio de definitividad. Es decir, este principio no es una regla que sea absoluta. Particularmente, vamos a encontrar excepciones a principio de definitividad en el artículo 61, fracciones 18, 19 y 20 de la Ley de Amparo, que regulan justamente las causas de improcedencia. Una de esas causas de improcedencia es justamente que no se hayan agotado previamente los recursos o medios de defensa que establece la ley de la materia. No obstante, en estos preceptos se establecen algunas excepciones tales como aquellos actos que afectan el orden y estabilidad de la familia, aquellos actos que afectan derechos de menores o de incapaces, aquellos actos que permean en la materia penal, todos y cada uno de ellos restrictivos a los derechos de libertad de la parte quejosa, es decir, cualquier ataque a la libertad dentro del proceso penal
es materia de amparo sin agotar definitividad, y la única excepción a esta digámoslo, a esta regla es la sentencia. Es decir, la sentencia condenatoria en la materia penal no constituye excepción a este principio, sino que en todo caso aquí sí tenemos que agotar el recurso correspondiente. Además, hay excepción también en la materia penal cuando se trata del auto de vinculación al proceso. Aquí, los penalistas presentes me perdonarán, no entiendo muy bien el proceso penal, pero al menos puedo comprender que este proceso en la materia penal inicia con el auto de vinculación al proceso y culmina con el dictado de la sentencia. Esto por la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, que me da también, entiendo, un giro diferente. En la materia administrativa también hay excepciones al principio de definitividad. Los recursos en esta materia, recordemos que la administración es sumamente amplia y las leyes administrativas también son de una gama muy variada y pudieran establecer o no alguna serie de recursos con algún determinado efecto. Casi la regla general de los recursos en la materia administrativa tiene que ver con la suspensión del acto. Entonces debemos atender a la ley que rige el acto contra lo que establece la ley de amparo. Si la ley del acto establece menos requisitos y menos tiempo para la suspensión del acto reclamado, entonces opera el principio de definitividad, la excepción al principio de definitividad. Pero si por el contrario la ley de amparo me da una mayor amplitud en cuanto a la protección, es decir, en cuanto a la suspensión, entonces necesariamente tendré que agotarlo. En general, estas son las excepciones a este principio de definitividad, que insisto, esto no es de una manera absoluta. Estos son los principios que he agrupado al momento de accionar, es decir, en resumen, para que proceda el amparo debe abrirse a instancia de parte. El sujeto legitimado puede alegar la existencia de un interés jurídico o de un interés legítimo. Además, este interés legítimo puede fundarse en un derecho colectivo o en un derecho particular. Importante también señalar y dejar muy en claro que el interés legítimo generalmente lo vamos a encontrar en actos legislativos y actos administrativos. Pero cuando se trata de actos que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, entonces no opera esta clase de interés. Esto por imperativo del propio artículo 107, fracción primera, párrafo segundo de la Constitución, en donde se establece que cuando se trata de esta clase de actos, el quejoso necesariamente debe alegar ser el titular de un derecho que se le afecte de manera directa. Es decir, en tratándose de esta clase de actos de tribunales que ya mencioné, necesariamente debemos acreditar la existencia de un interés jurídico para que podamos obtener una sentencia estimatoria en el amparo. Bien, dentro del trámite del amparo vamos a encontrar un principio clásico también al que se le ha denominado de prosecución judicial. Es decir, este principio radica, lo encontramos en el artículo 2 de la Ley de Amparo, que nos dice que el amparo, ya sea en vía directa o indirecta, la Ley de Amparo ya le da esta connotación también directa o indirecta, se debe tramitar de acuerdo a las formas establecidas en la Ley de Amparo, entendiendo que la Ley de Amparo, como ya lo mencioné, en realidad es un código procesal, o en su defecto hay supletoriedad con el Código Federal de Procedimientos Civiles. Esto es lo que teníamos en la Ley de Amparo anterior. Hasta ahí llegaba la supletoriedad. No obstante, este precepto que ya mencioné establece que además del Código Federal de Procedimientos Civiles, también se puede aplicar de manera supletoria los principios generales del derecho. Y aquí, pues parece ser algún equívoco también, porque normalmente cuando el juez de amparo está desenvolviendo este proceso, pues necesariamente debe observar estos principios que en mayor, en menor medida o incluso en ausencia, pues la ley no los va a establecer como un catálogo. Es decir, la ley no va a establecer cuál es un principio, cuál es el otro y cuál es el otro, sino que esto se deriva de los propios preceptos. Entonces, me parece, en alguna opinión,
que es completamente innecesario que el legislador haya establecido estos principios cuando estos de manera definitiva y más que evidente ya son observados. Por poner un ejemplo, si la ley de amparo me dice que la autoridad responsable tiene un determinado plazo para rendir el informe justificado y no lo rinde, pues prácticamente de inmediato se genera una consecuencia, y esta consecuencia es que se tenga por presuntamente cierta la existencia del acto reclamado. ¿Y qué pasa si la autoridad llega al día 17, 18 y dice se me olvidó presentar el informe recibe? Me lo van a decir evidentemente que no. ¿Por qué? Porque quieras o no, ya operó principio de preclusión. Y esto con independencia de que la ley de amparo lo establezca o incluso que no lo establezca. Bien, pero al final de cuentas es una reforma. Aquí también es importante señalar que las instituciones del amparo son propias de este. Es decir, que normalmente estas instituciones no las vamos a encontrar en otra clase de procesos, y por ello debemos seguir también una regla que nos indica que no podemos traer al amparo instituciones que les son incompatibles o bien que no están debidamente reguladas o, en el último de los casos, que ni siquiera existen en la ley de amparo. Entonces, por más que el Código Federal establezca las figuras de actor, demandado, tercerista, las pruebas, las actitudes que puede asumir el demandado al contestar, esas instituciones no las podemos traer porque el amparo recibe una tramitación muy específica al tratarse de una categoría procesal muy especial. Bien, este principio es el único que vamos a encontrar durante el trámite del amparo, y pasaría a la exposición de los principios que encontramos en la resolución. En la resolución encontramos, en primer lugar, un principio ya conocido, también clásico, que se llama relatividad. El principio de relatividad de las sentencias de amparo, que tiene alguna historia, incrustado por primera vez cuando se estableció el amparo a nivel federal en el Acta de Reformas de 1847 con el voto particular de don Mariano Otero. Ahí se estableció por primera vez este principio de relatividad de las sentencias, en el sentido de que la autoridad, cualquier autoridad, no puede llevar a cabo declaración general alguna respecto de la ley o acto que lo motivare. Es decir, la sentencia que se dicta en el amparo, por regla general y por mandato del actual artículo 73 de la ley, únicamente va a amparar y proteger a quien lo haya pedido. Y aquí no se hace una distinción, es decir, si el acto es una norma, un acto en sentido estricto, o es una omisión, de cualquier manera va a operar este principio de relatividad de la sentencia. Repito, se va a amparar y proteger solamente a aquel sujeto que lo haya pedido. Pero lo que se pierde de vista, y en un nuevo enfoque también de este principio, es que las normas no son iguales a los actos y tampoco son iguales a las omisiones. Entonces, la sentencia que se dicta en el amparo, quiérase o no, en algunas ocasiones va a tener también diferentes efectos, algunos de ellos, algunos efectos extensivos. Esto porque la cosa juzgada no puede ser igual respecto de una cuestión particular que a una cuestión de naturaleza general. Me refiero, nuevamente haciendo eco de los primeros principios que les he comentado, que si vamos a pedir la tutela, la protección de un derecho de naturaleza colectiva, por más que vaya uno, dos o más sujetos al amparo, la resolución que se dicte necesariamente tiene que influir o tiene que impactar en una colectividad. Aquí me explico un poquito, si ustedes me lo permiten, les ejemplificaría. Hay una obra editada por la UNAM que se llama El juicio de amparo a 160 años de la primera sentencia. Ahí es una compilación de trabajos muy interesantes, y uno de ellos tiene que ver con este principio de relatividad y con el efecto extensivo. De una manera muy rápida, este trabajo se llama el caso Mini Numa. Mini Numa es una población que está enclavada en la sierra del estado de Guerrero, que se caracteriza por tener altos índices de pobreza
y en consecuencia también unos altos índices de mortalidad infantil. Cerca de este poblado hay un centro de salud, en un poblado llamado Metlaotono. Los habitantes de Minimuma se agruparon y formaron un comité de salud. Y si hablamos de la formación de un comité de salud, entonces entenderíamos que eso por sí mismo no constituye una persona jurídico colectiva. Además, a este comité de salud se agregó un delegado municipal. Todos ellos formaban parte del comité. Ellos pidieron al gobierno del estado de Guerrero que les construyera una clínica, que les diera medicamentos y que pusieran los médicos ahí para atender esta necesidad. Repito, estamos hablando de un comité de salud de un grupo. Luego de diversas negativas, a final de cuentas, en un segundo intento, llegaron hasta el amparo, promovieron un amparo indirecto en donde la protección constitucional fue concedida. Estaremos de acuerdo que la construcción de un hospital ya tiene que ver más con el desarrollo de políticas públicas. Sin embargo, aquí se estimó conceder esta protección. Y aquí la cuestión, contrastando esta sentencia de amparo con el principio de relatividad, entonces entenderemos que en la medida que se construya esa clínica, que se lleven médicos, esto va a cargar un beneficio no únicamente a las personas que fueron al amparo, sino va a tener un efecto de extensión hacia toda una colectividad. ¿Por qué? Porque esto se fundó en un derecho de naturaleza colectiva, que es justamente el derecho a la salud. Bien, entonces no podríamos entender actualmente o justificar la existencia de este principio de relatividad. Además, cuando se trata de normas que ya hablé de ellas, bueno, la connotación que tenemos en la actualidad, este principio de relatividad permite que una norma que ya fue declarada inconstitucional siga vigente en el orden jurídico. Debemos ponderar que la Constitución establece prácticamente las bases de la organización y funcionamiento del Estado, de tal forma que cada uno de los actos de autoridad deben ser regulares a la Constitución y no contradecirla. Por ello, es un contrasentido que, existiendo normas que abiertamente van en contra de la Constitución, que son inconstitucionales, sigan vigentes en el orden jurídico mexicano. Bien, pero esto ya tiene algún remedio también. El legislador ha establecido, por una parte, lo que se le ha dado llamar un paliativo, fundado en un principio diverso, que se llama suplencia de la queja deficiente cuando se trata de atacar esta clase de normas, y por la otra, una institución jurídica muy importante, de reciente aparición también en nuestra ley de amparo, que tiene que ver también con un medio de control constitucional. Esto es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que ya también deriva como una consecuencia del dictado de las sentencias de amparo. Si me permiten explicarme aquí, en el artículo 107 de la Ley de Amparo encontramos los supuestos de procedencia del amparo indirecto. Y la primera fracción nos habla justamente del amparo en contra de normas generales. El amparo indirecto es de competencia de un juez de distrito. Una vez que el juez de distrito lleva a cabo el procedimiento de amparo, dicta la resolución correspondiente, viene el recurso de revisión, que normalmente es de competencia de los tribunales colegiados de circuito. No obstante, aquí se establece una excepción, y el recurso de revisión, tratándose de amparo en contra de normas, es de competencia de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, actuando en pleno o en salas, tiene que emitir jurisprudencia. Sabemos que la jurisprudencia por reiteración de criterios se conforma por 5 ejecutorias en un mismo sentido, por ninguna que le contradiga. Entonces, la jurisprudencia que se requiere para una declaratoria general de inconstitucionalidad no es cualquier jurisprudencia. Tiene que ser una de esta clase, es decir, por reiteración de criterios. Además, esta jurisprudencia debe emitirse en distintas sesiones. No es válido que en una sola sesión de salas se emita la jurisprudencia y esa sirva
como base para esta declaratoria general. Una vez que se tiene jurisprudencia que ha determinado la inconstitucionalidad de una norma, la Suprema Corte tiene que notificar al órgano que la haya emitido. Y el órgano que la haya emitido pues puede ser el Poder Legislativo, puede ser el Poder Ejecutivo o inclusive puede ser hasta el Poder Judicial, porque hablamos de normas de carácter general. Una vez que es recibida esa notificación de que por jurisprudencia ya se determinó la inconstitucionalidad de la norma en cuestión, el órgano que la haya emitido tiene un plazo de 90 días naturales para proceder en consecuencia. Esto es para que la modifique. La ley de amparo nos dice para que la derogue, pero incluso a mi modo de ver también puede existir alguna abrogación. Si en este plazo de 90 días la autoridad que haya emitido la norma es omisa, entonces aquí lo que procede a hacer es una declaratoria general de inconstitucionalidad. Esta declaratoria la tiene que emitir la Suprema Corte de Justicia en pleno y además se tiene que emitir por una mayoría calificada de al menos 8 votos de los 11 que están disponibles dentro de lo que es el pleno de la Suprema Corte de Justicia. Esta declaratoria debe contener su esencia, es decir, de qué se trata, cuál es la norma que está declarándose inconstitucional, la fecha en que debe comenzar a regir y además se debe llevar a cabo una publicación en el diario oficial de la Federación. ¿Cuál es el efecto de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad? Bueno, vamos a comparar. Cuando voy al amparo en contra de una norma, fundado en relatividad, la sentencia únicamente me va a amparar a mí, pero la norma va a seguir vigente. En cambio, cuando se emite esta declaratoria general de inconstitucionalidad, la norma va a ser nula, es decir, va a ser definitivamente expulsada del orden jurídico, restableciéndose de esta forma esta regularidad constitucional. Pero bueno, aquí el problema que hay, bueno, pues tal vez es la génesis que debemos tener para poder obtener una jurisprudencia por reiteración de criterios. Hay algunas que tardan 10, 12, hasta 13 años para juntar las ejecutorias suficientes para conformar la jurisprudencia. Importante también, las jurisprudencias anteriores a la 10ª época, es decir, de la 9ª hacia atrás, no son eficaces. Esas no son válidas porque la jurisprudencia, bueno, las ejecutorias deben comenzar a contar a partir de la 10ª época. Bien, entonces aquí, como vemos, bueno, pues relatividad ya no es únicamente ese sentido estricto de que la sentencia proteja exclusivamente a la persona que haya pedido el amparo, porque, repito, ya tenemos un efecto de extensión en cuanto a los efectos de la cosa juzgada en el amparo, y además vamos a tener esta declaratoria general de inconstitucionalidad que viene a constituirse en una herramienta muy valiosa para, ahora sí que de una vez por todas, eliminar estas normas que van en contra de la Constitución. Aquí, como colocó a este principio, recordaremos las máximas tanto de Crescencio Rejón como de Mariano Otero, fundados ambos en las ideas de Alexis de Tocqueville, en donde se decía que la ley censurada, es decir, inaplicada, que no iba a desaparecer, o sea, se iba a seguir manteniendo vigente, pero que iría pereciendo poco a poco y por virtud de los golpes redoblados de la jurisprudencia. Pero bueno, por más golpes que han tenido estas normas, pues más han sido expulsadas y ahí las tenemos. Entonces viene a ser un remedio muy importante, creo yo, importantísimo, esta declaratoria general de inconstitucionalidad, que en mi opinión también se viene a sumar al amparo mismo. Esto porque la declaratoria no es amparo, entonces se viene a sumar al amparo, se viene a sumar a las controversias constitucionales y a las acciones de inconstitucionalidad como auténticos medios de control concentrado de constitucionalidad. Bien, hay otro principio dentro de este apartado también atinente a la sentencia, al que se le ha denominado principio de restitución, que se puede entender también de una manera muy simple. Para la exposición, consideraré oportuno mencionar que generalmente las sentencias que se dictan en cualquier clase de proceso
generan como efecto una facultad. Y esta es la que se ha llamado facultad de ejecución, es decir, en la medida que obtengo una tutela judicial en virtud del dictado de una sentencia, perdón, entonces en esa medida también tengo una facultad para ejecutar o para no ejecutar. Y si voy a pedir la ejecución, normalmente el juez dice, por favor cumple voluntariamente la sentencia. Y los medios de apremio son a petición de parte también. Pero en el amparo no ocurre lo mismo, porque se ha dicho que las sentencias que se dictan en el amparo son de orden público y además de cumplimiento inexcusable, de tal manera que los medios de apremio van a ser prácticamente impuestos de manera inmediata, y además aquí no se genera una facultad, sino que el órgano que haya conocido del amparo va a propiciar prácticamente de inmediato el cumplimiento de la ejecutoria en cuestión, que puede tener diversos efectos. Podemos hablar de actos positivos, de actos negativos o de actos omisivos inclusive. Entonces, cuando se trata de actos positivos, nuestra ley de amparo nos dice que la autoridad que haya emitido el acto debe restituir al quejoso en el goce del derecho que se haya violado. Esto es lo que conocemos como el famoso amparo para efectos, es decir, la autoridad deja sin efecto el acto que haya emitido y emite uno distinto en donde subsane esa violación a derechos humanos que fue materia del amparo. Hay actos de naturaleza negativa. Cuando se trata de actos de naturaleza negativa, se vincula a la autoridad responsable, se dice, a respetar el derecho del que se trata. Y lo mismo ocurre cuando se trata de omisiones. Y aquí podríamos abundar un poquito. Cuando tenemos sentencias de amparo para efectos o cuando tenemos sentencias de amparo en un sentido liso y llano. Cuando tenemos una sentencia de amparo liso y llano, lo que tiene que hacer la autoridad responsable es únicamente limitarse a respetar el derecho del que se trate, y con eso tiene más que cumplida la ejecutoria de amparo. Ahora, volviendo al punto de que estas sentencias son de orden público y de cumplimiento inexcusable, se dice que la sentencia debe quedar perfectamente cumplida. Si no es así, la autoridad responsable es sujeta a una separación del cargo, es sujeta también a una multa y a una consignación de naturaleza penal por el delito de abuso de autoridad. Entonces, sin perjuicio de aplicar estos medios de apremio para obtener el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se establece ya desde la ley de amparo, inclusive la anterior a 1936, que es la que se aprobó en 2013, se establece un incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, es decir, si materialmente la sentencia no puede ser cumplida por cualquier causa, entonces vamos a llegar a un incidente de cumplimiento sustituto que va a tener por objeto el cumplimiento de la ejecutoria mediante el pago de daños y perjuicios que debe llevar a cabo la autoridad a la parte quejosa. Esto sin perjuicio de que, bueno, tiene que promoverse el incidente, pero sin perjuicio de que las partes, así lo establece ya la ley de amparo, partes, hablando de autoridad y hablando de quejoso, se puedan poner de acuerdo y puedan celebrar un convenio que en su caso también debe ser aprobado por el órgano que haya conocido del amparo, y que a su juicio, con ese convenio y con ese pago de daños y perjuicios, quede perfectamente cumplida la ejecutoria de amparo. Entonces, como vemos, restitución, bueno, pues nos lleva también de la mano hasta llegar a este incidente de cumplimiento sustituto. ¿Hay algún otro principio dentro de lo que es la resolución, el que se le llama principio de estricto derecho? Este principio de estricto derecho lo conocemos también en otros ámbitos como un principio de congruencia. El principio de congruencia que nos enseña que el juez no debe desbordar los límites de la litis que le haya sido planteada. Es decir, el juez únicamente se debe ocupar de la acción del actor, del demandado, de las excepciones, de las pruebas, de los alegatos que hayan sido expuestos en el proceso sin poder variarlos.
Trayendo este principio al amparo, acá lo conocemos de estricto derecho, implica que el juez de amparo no debe desbordar tampoco la litis que se plantea, en el entendido que solamente se va a ocupar de los quejosos, de las autoridades, de los terceros, de los conceptos de violación, de los preceptos constitucionales violados que hayan sido expuestos en la demanda de amparo sin poder abarcar otros. Esto es una concepción genérica de este principio de estricto derecho, pero aquí lo relevante, lo fundamental, es que este principio está en franca decadencia a tal grado que está prácticamente a punto de desaparecer. Esto porque así como tenemos definitividad con excepciones, las excepciones a este principio fueron ganando terreno hasta constituirse en un auténtico principio que tiende, insisto, a desaparecer. Y más aún, la reforma constitucional a la que ya me he referido establece, por una parte importante, la obligación de todas las autoridades del país de promover, proteger, respetar los derechos humanos que se consignan en los tratados internacionales, en la Constitución y en los tratados internacionales en esa materia de los que nuestro país es parte. Y por ello es un contrasentido que se exijan determinadas formalidades innecesarias dentro de lo que es la tramitación del amparo e inclusive de la resolución del mismo, cuando en realidad la tutela del amparo ya tiene que ver con una parte muy sensible, que son los derechos inherentes a la persona. Entonces, por esas razones es por las que ha ido desapareciendo poco a poco este principio, y tenemos en la actualidad un mayor realce en el principio que les he opuesto, que le llamamos suplencia de la queja deficiente, previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, en donde se establece que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo tiene que suplir la deficiencia en tratándose de algunos supuestos que menciono a continuación. Antes de ello, para entender un poquito la suplencia, debemos comprender que en el amparo debe llevarse a cabo alguna exposición importante, y esto es los conceptos de violación. No obstante, a la luz de una teoría general del proceso, entendemos que esta suplencia tiene que ver en una parte argumentativa en dos aspectos. Uno, cuando hay una argumentación deficiente, pero entendible, de tal forma que el juez tiene que suplir esa parte y darle el sentido a lo que quiso decir una persona en esta parte argumentativa. Puede haber inclusive alguna ausencia total de argumentos, y cuando hay una ausencia total de argumentos, entonces el juez que conozca es el que los debe crear. ¿Y dónde los va a crear? Evidentemente en la sentencia. Ahí es donde va a crear las alegaciones respectivas. Pero si el juez va a modificar, va a darles un giro a las alegaciones o las va a crear, para poder resolver necesariamente requiere del desahogo de pruebas para poder hacerlo. Y finalmente, esto nos lleva a una franca alteración de la litis. Vamos a tener una alteración del litigio, que viene a ser la última parte de esta suplencia de la queja, en donde es más que evidente que se rompe ese principio de congruencia al que me he referido. Particularmente en la materia familiar, encontramos suplencia a favor de los menores y de los incapaces prácticamente en estos cuatro aspectos. Se ordena el desahogo de pruebas en materia de psicología, de trabajo social, entre otras, para poder determinar de manera efectiva en relación a los derechos de los menores y de los incapaces. En el amparo existen esos cuatro niveles de suplencia, pero se agregan también, porque aquí cuando vamos al amparo expresamos conceptos de violación, pero el amparo también contiene una serie de recursos debidamente reglamentados, y entonces cuando vamos a los recursos, lo que vamos a expresar ahí son agravios, como sucede prácticamente en cualquier recurso. Entonces aquí la suplencia implica estas partes argumentativas, probatorias, etcétera, respecto a los conceptos de violación o a los agravios tratándose de los recursos.
Y en la materia agraria va un tanto más allá y protege además las comparecencias, los recursos, etcétera. Es decir, aquí tenemos en la materia agraria una suplencia aún mayor. ¿Cuándo opera esta suplencia? En los casos previstos por el artículo 79, entre ellos cuando el quejoso va a combatir la inconstitucionalidad de normas. Tratándose de este supuesto, opera la suplencia. En cualquier materia, y hablar de cualquier materia es cualquiera, y eso se da en virtud de una especialidad. Me explico. Para el amparo aún existen materias de estricto derecho, y estas materias son la civil, la mercantil y la administrativa. Entonces, con independencia de que se trate de estas materias de estricto derecho, también opera la suplencia de la queja deficiente cuando el quejoso quede en un franco estado de indefensión. Opera también suplencia tratándose del inculpado en la materia penal y se extiende a la víctima y al ofendido cuando tenga ese derecho a la reparación del daño importante, derechos de menores y de incapaces, en la materia laboral a favor del trabajador, en la materia agraria tratándose de los núcleos de población ejidal o comunal, entre otros supuestos. Y además encontramos también un supuesto de suplencia de la queja deficiente en el artículo 8 de la Ley de Amparo. Y ese artículo 8 de la Ley de Amparo establece que tratándose del menor de edad sin representación, esto es importante, tratándose del menor de edad sin representación, de persona mayor con discapacidad o sujeto a un estado de interdicción, puede acudir por sí mismo a pedir amparo. Insisto, sin necesidad de que vaya debidamente representado. Y entonces, cuando esto se presenta, el juez debe establecer las medidas que sean pertinentes para la protección de estos sujetos que pertenecen evidentemente a grupos vulnerables. Es decir, un niño de 8, 9, 10 años puede ir por sí mismo a pedir el amparo. En estos casos, lo que el juez tiene que hacer, además de tomar las providencias necesarias, también debe designarle un representante exclusivo para el amparo. Y si el menor es mayor de 14 años, puede hacer la designación él mismo. Entonces aquí vemos también una ampliación de esta suplencia de la queja deficiente en favor de las personas que ya he mencionado. Y finalmente, dentro de lo que es la resolución, también vamos a encontrar un principio al que le denominamos de mayor beneficio. Este principio inclusive citado por Eduardo Ferrer Macgregor en su libro, en su obra, que se llama El Nuevo Juicio de Amparo, en coautoría con Rubén Sánchez Gil. Y aquí esto tiene que ver justamente con la expresión de los conceptos de violación. Se expresan los conceptos de violación y entonces, en un análisis lógico, lo que tiene que hacer el juez de amparo es llevar a cabo el estudio de aquellos que le propicien un mayor beneficio a la parte quejosa. Debe comenzar por llevar a cabo ese análisis y de ahí determinar si concede o no concede el amparo. Esto también en el entendido que actualmente el juez de amparo, llámese juez de distrito, tribunal unitario, tribunal colegiado, tienen la obligación, cuando conceden un amparo, de precisar de manera muy clara cuáles son los alcances de ese amparo, qué es exactamente lo que tiene que hacer la autoridad para poder darle ese debido cumplimiento, porque de lo contrario, bueno, pues no va a poder obtenerse una protección amplia, o bien no se va a poder cumplir la ejecutoria de amparo en los términos en que este hubiera sido concedido. Explicándome un poco más, si viéramos la estructura de la sentencia de amparo, la que concede, bueno, la sentencia de amparo en lo general, comienza con un análisis lógico, y ese análisis implica, en primer lugar, determinar si existe o no existe el acto reclamado. Si el acto reclamado no existe, hasta ahí se acabó el análisis y esto motiva un sobreseimiento. Después de que ya se determinó si el acto reclamado existe, lo que sigue a continuación es verificar si no se actualiza alguna de las causas de improcedencia
a las que se refiere el artículo 61 de la ley. Estas causas de improcedencia que deben ser estimadas de oficio. Las partes, autoridad, tercero interesado, las pueden hacer valer. No obstante, si no lo hacen, ellos no eximen del análisis al juez de amparo. Forzosamente tiene que llevar a cabo este estudio. Si determina que no existen causas de improcedencia, entonces ya procede a llevar a cabo el estudio de los conceptos de violación a la luz de los preceptos constitucionales que el quejoso aduce que han sido violados en su perjuicio. Y de esta forma, insisto, debe ponderar y debe partir en ese examen lógico de aquellos conceptos de violación que de resultar fundados le den un amplio margen de protección en cuanto a sus derechos humanos a la parte quejosa. En lo general, estos son los principios de amparo que estimo se actualizan en la actual reglamentación, tanto constitucional como legal. Esto nos indica que los principios como tal, al ser una columna vertebral, efectivamente ya existían, pero, repito, no se les puede dar el enfoque que tenían en la antigüedad, es decir, debemos necesariamente tener un avance estimando que estos principios, algunos son nuevos inclusive, y que bueno, pues hace falta también llevar a cabo una exploración de los mismos para darles un alcance en la justa dimensión. El amparo, como lo mencioné al principio de esta exposición, ha ampliado sus fronteras, las ha ampliado, y a nosotros, bueno, pues no nos queda más que experimentar, pedir amparo en contra de estos derechos de naturaleza colectiva, obviamente justificando un interés, y de esta manera a mí me parece que ahora sí, a lo largo del trabajo jurisprudencial, se le va a ir dando su justa y exacta dimensión al amparo sin pasar por alto que aún se requieren alguna serie de reformas atinentes a este propio proceso. De mi parte sería todo, y les agradezco muchísimo el favor de su atención. Muchas gracias. Continuando con el programa y respetando los lineamientos que en él se estableció, y en especial por respeto al tiempo del magistrado, toda vez que la distancia que tiene que recorrer ahorita a su domicilio es bastante amplia, vamos a dar apertura a 3 preguntas, al menos que el magistrado nos diera alguna otra indicación. ¿Sí? Entonces van a ser 3 preguntas. Ahorita el personal de la Escuela Judicial, para quien levante primero la mano, pues va a ser el que le acerque el micrófono. De la suplencia de la queja, y aquí como a manera de idea, ¿no? Un amparo lo puede ejecutar un menor de edad en materia civil. ¿Es todo? Bien. Un menor de edad puede promover al amparo en cualquier materia. Miren, podríamos ejemplificar que, bueno, sabemos que quienes ejercen patria potestad sobre los menores se encargan de la guarda de la persona y de los bienes de los hijos. Esto quiere decir que cuando el menor vea inmersos sus derechos en cualquier clase de proceso, necesariamente debe acudir con una representación. Pero puede darse el caso de que quienes ostenten esa representación tengan ese interés contrapuesto con el menor, de tal manera que ellos pudieran salir beneficiados en cuestiones patrimoniales. Si el menor dice necesitamos ir al amparo, evidentemente no van a querer hacerlo, y entonces ellos suponen que el menor de edad por sí se encuentra debidamente legitimado para acudir a pedir el amparo. Insisto, este artículo 8 nos dice que lo que tiene que hacer el juez en este caso es
designar un representante especial para que lleve a cabo este proceso en lugar del menor, es decir, se va a crear en ese momento una representación, de tal forma que el amparo no puede proseguir sin esa figura, e insisto, si el menor ya cumplió 14 años, puede hacer él mismo la designación. Este artículo 8 no es limitativo, y cuando nos habla del menor de edad, fíjese bien, cuando nos habla del menor de edad es cualquiera. Podríamos entender que incluso el menor es menor de edad el de 1 año. ¿Cómo le podría hacer para pedir el amparo? Ahí la verdad no lo sé. Pero lo que sí es un hecho que aquí nuestra ley no distingue. Entonces puede ir en cualquier materia. Señor magistrado, por favor, no es una pregunta, es algo que me interesa que usted amplíe en relación a las sentencias, a su cumplimiento. Gracias. Bien, ¿le interesa particularmente las sanciones? Bueno, bien, vamos a ampliar un poquito el tema relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, comparando la ley de amparo de 1936 con la actual que entró en vigor el 3 de abril de 2013. En la ley de amparo anterior se establecía un plazo de 24 horas para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Actualmente la ley nos habla de un plazo de 3 días para que la ejecutoria se cumpla. En la ley anterior se establecía un mecanismo mediante el cual, si la autoridad no cumplía con la ejecutoria en ese plazo de 24 horas, se iba a requerir a su superior jerárquico para que obligara a la autoridad a cumplir con la ejecutoria. Y en caso de que no se lograra, bueno, pues entonces ya se llevaba a cabo un proceso que culminaba con la separación del cargo. En la actualidad, insisto, en primer lugar, importantísimo, que los efectos de la sentencia de amparo deben quedar muy claros. Esto para que la autoridad sepa exactamente lo que tiene que hacer para dar cumplimiento a la ejecutoria. También muy importante, qué bueno que lo preguntan, se establece un incidente en la ley de amparo. Esto es, si los términos de la ejecutoria no son claros, la ley de amparo nos dice que cualquiera de las partes, y al decir cualquiera de las partes, me entiendo que puede ser el quejoso, que puede ser el tercero interesado, la autoridad o inclusive el Ministerio Público Federal, porque aquí la ley no distingue. Pueden iniciar, y además también puede ser de oficio, la apertura de un incidente para que queden debidamente precisados los efectos de la sentencia. Bueno, volviendo al punto, se va a dar, como ya lo comentaba, ese plazo de 3 días, esto sin perjuicio de que se pueda dar un plazo adicional en el que considere discrecionalmente prudente el órgano jurisdiccional que conozca del amparo. Va a dar ese plazo el que quiera por una sola vez. Una vez que está agotado ese plazo, debe quedar perfectamente cumplida la ejecutoria. Ahora, la ejecutoria de amparo debe quedar cumplida por parte de la autoridad responsable sin excesos y sin defectos. Esto es, la autoridad debe ceñirse estrictamente a lo que se haya determinado en la ejecutoria. No puede hacer más y tampoco puede hacer menos. Si la ejecutoria no queda cumplida, entonces el juez de distrito, tratándose de amparo indirecto, va a elaborar una ponencia de separación del cargo, multa y consignación penal de la autoridad responsable. Esta ponencia la va a enviar al Tribunal Colegiado de Circuito, quien la va a calificar. La califica y si determina que es procedente, le va a enviar las constancias a la Suprema Corte de Justicia, quien en última instancia es la que tiene la facultad de determinar si la ejecutoria fue o no cumplida, si se requiere o no más plazo y finalmente si la autoridad debe ser o no separada del cargo. Esto es en cuanto al incumplimiento. Cuando se trata del cumplimiento de la ejecutoria, tratándose de amparo directo, sucede lo mismo. El tribunal colegiado, en este caso, es el que va a llevar a cabo esa ponencia y la va a remitir directamente a la Suprema Corte con los efectos que ya mencioné. Cuando la ejecutoria se cumple, la autoridad remite las constancias, tratándose de amparo indirecto, al juez de distrito. El juez de distrito va a examinar y va a dar vista a las partes
para que en un plazo de 3 días se pronuncien respecto a que la autoridad pretende dar cumplimiento. En ese momento todavía no hay un pronunciamiento. Si el juez de amparo, si el juez de distrito determina que la ejecutoria quedó cumplida y con manifestaciones o sin ellas, va a emitir una resolución en donde va a determinar que la ejecutoria se tuvo por cumplida perdón, o en su caso que no fue así, con las consecuencias que ya mencioné. Si se trata de amparo directo, va a ocurrir lo mismo, solamente que aquí el plazo va a ser variable, va a ser de 10 días que se va a dar traslado a las partes para que ellos manifiesten lo que quieran en torno al cumplimiento que está dando la autoridad. Y nuevamente, con manifestaciones o sin ellas, el tribunal colegiado va a emitir una resolución en donde va a determinar si la ejecutoria fue efectivamente cumplida o no, y en su caso mandará a archivar el expediente como concluido, esto sin perjuicio de que esa resolución que emite el juez de distrito o que emite el tribunal colegiado son materias de un medio de impugnación nuevo, que es el recurso de inconformidad. Es lo que le puedo decir en torno al cumplimiento. Creo que la última, en cuanto a la declaratoria general de inconstitucionalidad, por ejemplo, se me viene a la mente, quién sabe si sea cierto, bueno, que sea preciso en cuanto a la firma del abogado patrón, que es anticonstitucional. Esa, aunque es anticonstitucional, pues ahí está, ¿no?, plasmada, ¿no?, en ese artículo. El juez la tiene que valer, hacer de oficio, aunque uno no lo haya firmado, como abogado patrono, o qué pasaría con ese artículo que ya se declaró, que ya hay una declaratoria. Bien, mire, es muy importante distinguir en este aspecto. Bueno, efectivamente estamos hablando de normas en donde a la luz de estas 5 ejecutorias que ya conformaron una jurisprudencia, se establece no tanto la inconstitucionalidad de la norma, sino la inaplicación. Esto porque la jurisprudencia en cuestión, que tiene una génesis aproximadamente de unos 12 años, el primer precedente fue por ahí del 97, 98, nos dice que no es necesario que los abogados autoricen con firma los respectivos escritos. Y esto también ha sido materia de diversas tesis aisladas en donde abiertamente se ha dicho que este precepto es inconstitucional. Inclusive, relatividad nos dice que no se puede hacer una declaración general respecto de la ley, o acto que la motivare. No obstante, cuando se trata de amparo en contra de normas, el juez de distrito, en este caso, tiene la ineludible obligación de determinar si una norma es inconstitucional o si no lo es. Esta jurisprudencia de la que usted me habla no es materia de una declaratoria general, y no es materia de ella porque los precedentes que la conforman se originaron antes del surgimiento de la 10ª época de jurisprudencia. Recordemos que la 10ª época de jurisprudencia se generó precisamente en función de esta reforma constitucional a la que ya he hecho referencia. Entonces, para poder obtener una base, es importante que la jurisprudencia en cuestión pues se genere a la luz de la 10ª época, es decir, ya en plena vigencia de esta reforma constitucional. Por otra parte, el artículo 1 de la Constitución ya nos habla de un respeto a los derechos humanos. Los procesos jurisdiccionales tienen que hacerse flexibles a la luz de un principio que conocemos como proactione. Proactione, que implica que al proceso se le debe quitar todas las formalidades que le resultan enervantes, de tal forma que esos procesos deben llevarse a cabo de una manera muy rápida. De esta forma, a la luz de este precepto constitucional, bien haría el juez común en inaplicar este precepto. Esto se fundaría, en lo que conocemos como un control difuso de constitucionalidad. ¿Por qué se llama control difuso? Porque este control se difunde a todas y cada una de las autoridades del país, incluyendo desde luego los jueces.
Este precepto que le comento, el primero, está en armonía en la actualidad con el 133 que ya establecía desde su creación en la Constitución de 1917, este control difuso que bueno, pues fue acaparado tradicionalmente por el Poder Judicial Federal. Además, cuando un juez inaplica este precepto y cita la jurisprudencia, no está ejerciendo tampoco un control difuso, sino lo que está haciendo es acatar la jurisprudencia que le resulta obligatoria. En resumen, yo creo que este precepto ya no debe tener aplicación. Es lo que le quería comentar. Gracias. Con ello damos fin a la sesión de preguntas. Gracias. Muchísimas gracias a todos.